La conciencia, oh Dios. En términos teológicos, tribunal del espíritu humano que juzga los actos del hombre en la medida de su conocimiento. Eso es la conciencia. Dicho de otra forma más sencilla, es un juicio moral que Dios puso en el hombre para distinguir el bien y el mal. Eso es la conciencia. ¿Qué conciencia más sensible tenía José? Es que tenía tanta relación con Dios. Yo cuando recibí este texto, hermanos, os lo prometo que me quebrantó Dios. Porque esto es una doctrina muy importante, que lo dice el apóstol San Pablo, que donde no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Y José, repito, nació, vivió y murió antes de la ley. Pero ¿quién te enseñó, José? Si aunque hubieras pecado, no hay mandamiento que te inculpe. Pero qué principios, hermanos. Qué convertimiento. Qué conciencia más sensible. No hay ley. Pero no necesito ley que me diga lo que está bien y lo que está mal. Porque muchos de nosotros a veces tenemos que estar los pastores diciendo no digas, no hagas. ¡Qué dolor, qué pena! Porque a veces perdemos los principios éticos y morales del carácter de Dios. Pero hoy Dios quiere que te empapes del carácter de Dios. Y que vivamos un poquito más acorde con la voluntad de Dios. Tengo que repetir porque esto lo quiero desarrollar en esta tarde. Es más importante tus principios como cristiano, éticos, morales, del carácter divino de Dios, que el mandamiento. Porque repito, hay quien tiene mandamiento pero no tiene principios. Ahí va. Hay quien tiene letra pero sin espíritu. Javier, lo dijo el apóstol San Pablo. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra era el compendio de la ley. Todo el contenido de la ley. Pero hoy estaban los fariseos empapados de conocimiento. Estaban empapados, sabían hasta las ceremonias, los rituales. Oh, Dios mío, todas las leyes, todas las costumbres, todo el compendio de la ley. Pero ¿qué adelantamos si eran los hombres más religiosos que había? Y tiene que decir el apóstol, la letra mata. Sabéis mucho, pero os falta lo más importante, el espíritu de la letra. El espíritu de la letra. Por eso los fariseos, hermanos, tengo que decir esta palabra y quiero que la memoricen. A veces decimos muchas veces en los mensajes, los predicadores, que hay mucha religiosidad. Permitidme, hermanos, dar esta aclaración, entre otros sinónimos que tendrá. Cuando hablamos de religiosidad, como los fariseos, que eran religiosos hasta la médula, ¿saben lo que quiere decir religioso? Conocimiento teórico sin llevarlo a la práctica. Eso es un
religioso, Cusco, que sabe mucho, que sabe cómo funciona el sistema, las normas eclesiásticas, pero no hace nada. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, sé cómo funciona el sistema y sé lo que debo de hacer, pero no lo hago. ¡Oh, Dios! Es complicado, ¿verdad? Que sé lo que debo de hacer, pero que no lo hago. El otro día les compartí a los jóvenes cuando el apóstol San Pablo escribe a los romanos el capítulo 7, tiene que decir: hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo hacia la ley del pecado. Lo bueno que quiero hacer, no hago. Y lo malo que no debo hacer, eso hago. Y ahora dice, hago lo que aborrezco. Pero, Pablo, ¿qué estás diciendo? Pero el apóstol San Pablo nos decía, sí, sé lo que estoy diciendo. Tengo una naturaleza pecaminosa que tengo que convivir con ella y vivir con ella. Y me levanto todos los días con la naturaleza adámica, pecaminosa, con la herencia, con el legado que nos dejó Adán. Y tengo que convivir con ella. Eso es lo que está diciendo. Y que no la podemos erradicar. No, hermanos. Aunque somos regenerados por medio del Espíritu, todavía estamos pisando el suelo. Y están nosotros los deseos y los designios de la concupiscencia que nos atraen, que nos seducen y que aún engendran pecado. Y tenemos que convivir con ello hasta que el Señor no venga y nos prepare un cuerpo glorificado cuando estemos en el cielo. Mientras estemos en el planeta Tierra, tenemos que convivir con la carne y con los deseos y las pasiones. Esta naturaleza, ¡ay, Dios mío! Miserable de mí, tiene que decir. Miserable, se llama miserable. Miserias. Es una miseria este cuerpo. ¿Quién me librará? No dice cómo me libraré, porque ha agotado todas las posibilidades. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Ay, Dios mío. ¿Quién le libra? ¿Quién? Tino, los años de convertimiento que tenía el apóstol San Pablo le libraba. Las iglesias que había fundado, el continente asiático que conquistó predicando la palabra de Dios. ¿Saben que el continente asiático son 88 veces España? Y España tiene, creo que 47 millones de habitantes. Calcula 47 por 88. Lo conquistó el apóstol San Pablo predicando la palabra. Le libra las iglesias que fundó, los 14 años que estuvo en Arabia, preparándose y estudiando, que no le libra, que no. ¿Quién me librará? ¿Quién? ¿Cómo me puedo librar? Pero tengo que decir lo que decían los jóvenes. Da carpetazo al capítulo 7, la ley del pecado que mora en mí, y ahora entra en el capítulo 8. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el remedio y la solución.
que aunque tengamos un cuerpo de carne, sí podemos vivir en el Espíritu. Es la única forma. Tino, con muchos respetos a tu persona y a mis hermanos consiervos, que ya lo sé que has sido responsable. ¿Y qué más da, Tino? Que no, que es vivir en el Espíritu. Que no hay otro método. Os lo prometo que no hay otro método. Y el quien crea que hay otro método, desde aquí con mucho respeto y mucha educación, está confundido. Que estamos hablando de un coloso en las Escrituras, el apóstol San Pablo. Y tiene que decir miserable de mí, que me arrastra, oh Dios mío, que me seduce. Está hablando de la naturaleza pecaminosa, pero yo les decía a los jóvenes que está hablando aún más profundamente. Está hablando de la concupiscencia. Y saben que la concupiscencia en el original griego quiere decir epitumia. Y la palabra epitumia, transliterado al castellano, quiere decir deseos, desordenado y otras cosas que por respeto a las hermanas no las puedo decir. Eso es la concupiscencia. Y si analizamos el capítulo de Santiago, que está bien especificado, el apóstol lo especifica bien, tiene que decir, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, cuando de su propia concupiscencia es atraído, primer proceso, seducido. Entonces la concupiscencia concibe, engendra como una mujer. Y dice, y da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. No le atribuyas tus caídas. Hay lo que voy a decir en esta tarde. Porque lo siento, venía hablándolo estos días atrás con mi mujer. Creo que ha sido hoy, pastora, cuando íbamos para Gijón. Escuchen. Atribuimos muchas culpas de nuestras caídas a Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Cristo. Pero a veces no es Satanás quien te seduce, eres tú mismo. Y tengo base bíblica. Hay dos tipos de tentación. Blas, escucha esto, por favor, que sé que lo sabes. Dos tentaciones. Está la tentación externa de parte de Satanás. Repito, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Satanás te tienta para hacerte caer. ¿Me has escuchado bien? Satanás te tienta para hacerte caer. Esa es la tentación externa. Escuchen, escuchen. Por eso Satanás tentó a Cristo a imagen de hombre de una forma externa, porque Cristo no tenía concupiscencia. Ay, qué pocos. Lo voy a repetir. Cristo no tenía concupiscencia. Ahí van los datos. Su concepción, cuando concibió María, está escrito, no intervino ni voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Fue una obra directa del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros sí tenemos concupiscencia heredada de Adán. Pero Cristo no tenía concupiscencia. Fue tentado desde afuera. Pero nosotros no solamente somos tentados desde afuera, sino somos tentados desde dentro, desde las tentaciones de la propia concupiscencia. Por eso a veces decimos, ay, es que Satanás me ha engañado, es que me ha tentado. Shh. Escucha.
la palabra de Dios. De los muchos atributos que tiene Dios, de los muchos, tiene un atributo Dios, que es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo sabe? Todo. Sabe lo que estás pensando. Escúchame bien. Dios sabe lo que estás pensando, porque es omnisciente. Pero Satanás no es omnisciente. Luego entonces no sabe lo que piensa. Luego entonces esos pensamientos desestructurados que tienes y que tengo, ¿quién los origina? ¿Quién los elabora? Acá los elaboramos hoy. Claro. Que Satanás tenga su influencia, de acuerdo, claro, pero no sabe lo que piensas. Y a veces tenemos pensamientos que concebimos, los concebimos hoy y los gestamos mañana y damos a luz mañana o pasado. Porque tenemos esa tentación de la propia concupiscencia. Repito, la concupiscencia, según Santiago, concibe y engendra y da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Luego no atribuyas tus caídas, tus derrotas, tus fracasos. A Satanás hay que reprenderlo todos los días. Escúchame bien, hay que reprenderlo todos los días, claro que sí. Y es nuestro enemigo público número 1. Pero te recuerdo, dijo el apóstol San Pablo a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. De ti mismo. Ángel, no sabemos lo que podemos dar de sí. ¿Han escuchado bien? Que el pastor no, que tiene la carina como una guacina de pan, que es bueno. No se fíen. Estoy hablando en términos... No, hermanos. Que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. A Satanás, como está escrito en el libro de Romanos, Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Y con la oración y con la palabra, como dice, resistid a Satanás y él huirá de vosotros. Pero tú no puedes huir de ti mismo. Resiste a Satanás y él huirá. Pero no podemos huir de nosotros mismos. Es una lucha sin cuartel, continua. Vamos al verso que he citado, que ahora lo van a entender mejor. ¿Cómo haría yo este grande mal? Nos llama mal. Pero José, que no hay ley. Que no hay ley. Por lo tanto, si no hay ley, no te se inculpa de pecado. Pero José nos contestaría: ¿qué más da que no haya ley? Si tengo una conciencia tan sensible que no me hace falta que me digan lo que está bien y lo que está mal, porque vivo tan en conexión con Dios que sé. Escuchen, la conciencia es la segunda dispensación. La primera dispensación de las 7 que hay es la inocencia. Cuando Adán pecó, que era la dispensación de la inocencia, se esfumó, se evaporó y entró en vigor la segunda dispensación, que es la conciencia. ¿Qué conciencia? Por eso he dicho hace un momento que la conciencia es un juicio moral que Dios puso en el hombre para distinguir el bien y el mal. Hay quien tiene la conciencia tan sensible que cualquier cosa lo capta. Pero hay quien la tiene tan encallada, tan dormida o tan cauterizada que haga lo que haga, nada es malo. ¡Qué triste! Ya vamos a finalizar, no se preocupen.
Vivía David, Miguel, hermano obrero, vivía tan cerca de Dios David, que bien dice la Escritura, era conforme al corazón de Dios. Ay, Dios mío. Que Saúl le persigue para matarle y tiene la ocasión para matarle y solamente le cortó con una daga el borde del manto. Y dice la Escritura, y se turbó. Le pesó. Así está escrito, Jairo, ¿verdad? Que tú lees. Le pesó el haberle cortado el borde del manto. ¡Qué conciencia más sensible! Más equitativa, más equilibrada. Que le corta el borde del manto y le pesa. Pero más tarde, con mucha educación, con mucho respeto, comete un pecado de inmoralidad, que escrito estaba en la ley, Ángel: no matarás. Mató a Urías Eteo. No cometerás adulterio, y adulteró. Y como que nada, como que no ha roto un plato. ¿Cómo se puede encajar eso? Vamos a ver. Le corta el borde del manto a Saúl y le pesa. Y ahora mata y comete ese pecado y como que nada. ¿Por qué eso? Muy fácil. Porque se estaba alejando del Creador. Ya no tenía tanta comunión. Y cuando no se tiene comunión, lo tengo que repetir lo que repetía estos días, es que Dios nos llama a santificarnos. ¿Me escuchas bien? Hay que santificarnos. No basta solamente con venir al culto. Hoy se lo estaba diciendo a la pastora y lo vuelvo a repetir, nada más que pase este mes, vamos a hacer alguna reunión por la mañana. No me importa que vengan 15 personas, vamos a hacer algún culto por la mañana, algún martes, vamos a orar un ratito, vamos a poner música. Si no están los músicos, no importa, me pongo el móvil, me lo pongo aquí y me pongo un micrófono para adorar, para ponernos de rodillas y adorar un poquito y acercarnos un poquito más a Dios y a vivir un poco más en el Espíritu. Es así, hermano, que no hay otro remedio, que cuanto más nos alejamos de Dios, más afloran los deseos de la concupiscencia, de la carne, que nos atraen, que nos seduce.